Creo que vamos a hablar de un tema que todos estamos esperando, que es ver, sabéis que este año el Congreso son mitos y leyendas, y que el motivo de poner así el nombre al Congreso ha sido porque queremos ayudar a desenmascarar tantos mitos y tantas leyendas que hay en torno al cáncer y luchar contra las pseudoterapias que tanto daño están haciendo a tantos pacientes. Tenemos a una persona muy experta con nosotros, a que agradezco que haya hecho el esfuerzo de venir, porque no solo lo hace hoy, sino que mañana hoy nos hace una formación exclusiva a nosotros, pero mañana también tiene otra sesión para todos los asistentes. Es Emilio Molina Cazorla, y yo creo que si tengo que leer todo lo que lo tenéis a él, ¿no? Es coordinador del área sobre el origen emocional de la enfermedad en la red de prevención del sectarismo y abuso de la debilidad, la red Pudres. Vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, miembro del Círculo Escéptico y de ARP, que es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Además de todo eso, él es ingeniero informático y licenciado en comunicación audiovisual. ¿Vale? Parece sorprendente que un licenciado informático y experto en comunicación audiovisual nos venga a hablar de pseudoterapias. Pero él sabe mucho más de todo esto que ninguno de los que estamos aquí seguro que vamos a aprovechar. Dejo con él. Gracias. Además, soy profesor de música y tengo 4 gatos. Supongo que esto lo veíamos a ver. Una cosa que la sesión se está grabando para tener un material. Yo no sé si sale alguien de los no, bueno, se ha dado a lo mejor una cabeza de espaldas de alguien por aquí, pero por si acaso alguien tiene algún inconveniente, puede salir alguna cabeza de espaldas, ¿vale? De la cámara que se está grabando. pues puedo eliminar digitalmente el separado de la licenciado en comunicación. Me baja un poco más. Bien, como se estaba preguntando, si hay que hacer un ingeniero informático aquí. Por mi formación de informática, tengo bastante bagaje en tema de ciencias, en el tema de entender estudios, porque he tenido que aprender cómo se redacta un ensayo de un paper, una publicación científica. He aprendido un poco a leer, tengo que saber ese tipo de publicaciones científicas. He aprendido también cosas como estadística para detectar problemas aislados que aparentemente algo puede parecer que es de una manera, pero sucede cuando lo estudias bien de otra. Y bueno, la fuerza otra, dicen, y el tema de la pseudoterapia me metí, pues por parte porque gente mira alrededor y va cayendo este tipo de cosas, algunas, digamos, tonterías, otras muy serias, estoy hablando de gente muerta. Y bueno, yo además he sido, de pequeño era muy fan de muchos esoterismos, misticismos y demás, con lo cual tenía un bagaje, digamos, esotérico muy fuerte, y luego cuando con el tiempo empecé a aplicar el escepticismo, el espíritu crítico, el plantear preguntas, porque esto es así, no pasa, pues digamos que todo ese bagaje se convirtió en un pozo que me ayudó a entender un poco mejor algunas de las cosas que pasan y por qué pasan, y es lo que me gusta explicar aquí, con lo que la charla se llama pseudoterapias. Prácticamente no voy a hablar de ninguna pseudoterapia, eso lo reservo para la charla de mañana, pero voy a dar un repaso de global a cómo surgen, a qué clase de problemas nos llevan a caer en esto, de qué vulnerabilidades se aprovecha la gente que hace de esto un negocio, cómo podemos detectar que algo nos suena bien o que algo que nos han dicho no acaba de estar correcto. Un poco, es lo que lo contaba por aquí. ¿Cuántos de vosotros de vuestras asociaciones tienen una asesoría científica detrás? O sea, cuando tenéis una duda científica de algo funciona, ¿cuántos de vosotros tenéis a una persona o un grupo o alguien dedicado para decirle, oye, perdona esto? ¿Puedes levantar la mano?
No, pero tenemos el correo electrónico de los oncólogos y se lo enviamos a ellos. Vale, eso tenéis contacto directo con está bien. Básicamente creo que os queréis un poco con la idea de que en muchos aspectos de las pseudoterapias sois como un niño delante de una goma, ¿vale? Es muy bonita, es muy resultona, tiene una apariencia agradable, pero es muy sofisticada y muy peligrosa en muchos casos, ¿vale? Y para desactivarla, porque parece un juguete, para desactivarla la idea es traeros un poco una navaja suiza de cómo se puede detectarla. Aunque en realidad lo que necesitáis más bien es esta navaja suiza, porque hay muchas que son muy sofisticadas. Tened en cuenta que en esto va el negocio de muchísimas personas y es un negocio que mueve muchos millones de euros, que hay mucha gente muy interesada en colarse en los sitios, digamos, haciendo una analogía del cáncer, en hacer una metástasis, no colarse en un sitio para intentar esparcirse, que les esparzan más bien por todo el sistema y llegar a tanta más gente. Vamos a empezar definiendo qué es una pseudoterapia, porque a lo mejor hay mucha gente que cree que una pseudoterapia puede ser, o sea, se ha inventado a alguien, que no se ha demostrado y tal. Una pseudoterapia puede ser también, o sea, es una práctica que supuestamente devuelve la salud, que no ha probado que funciona o que ha probado que no funciona, o sea, se ha probado que no funciona en el ámbito, y eso es importante, en el que pretende aplicarse. Y esto es importante porque a lo mejor hay veces que estamos escuchando cosas como vamos a aplicar ¿cómo se llama? La terapia hipobárica, ¿vale? Que es una terapia que, vale, en buzos o gente que tiene problemas de presión muy bien, pero quizá para cosas como curar el cáncer o lo demás no tiene absolutamente nada que hacer con terapia. O sea, es descartable, es tirarle a la basura. Pero la hipoterapia, la terapia hipobárica en sí, o hiperbárica, depende de lo que escuchéis, tiene su nicho de acción, ¿vale? Entonces, incluso hay que ir con cuidado con cosas que aparentemente están validadas científicamente porque quizás no lo están para el grupo donde se tenga. Y bueno, de hecho, lo tenéis que apuntar. La cámara hiperbárica o el tema de vitaminas, luego vamos a entrar un poco de esto. Somos monos, ¿vale? Venimos de aquí, de la sabana, y nuestro cerebro no está diseñado para desentrañar los misterios del cosmos, ni está pensado para plantearnos preguntas muy complejas sobre si el funcionamiento de la microbiología, del cuerpo humano. Estamos diseñados para huir de leones, para conseguir comida, y para ello nuestros cerebros han ido evolucionando a la hora de generar patrones donde no los hay. Por ejemplo, creo que no hace falta que os explique mucho qué pasa aquí, ¿no? Todos veis que enseguida vuestro cerebro relaciona y ve caras. ¿Qué caras donde no hay caras? No hay absolutamente nada, pero nosotros tenemos un cableado que nos permite detectar patrones. No solo pasa con las caras, ¿vale? Que esto también, pues, figuras, contornos. Pasa con un montón de cosas. El problema es general, es un problema, no es un... por ejemplo, quiero que atendéis un momento a esto, sobre todo por el tema de la típica frase de solo creo lo que experimento por mí mismo. ¿Qué veis aquí? Javier, por ejemplo, no sé, cualquier acto. Escribe la imagen. Vale, ¿veis dos cubos? ¿Ves que hay dos partes? Como unas medidas. O sea, de los colores, básicamente. Vale, por favor, todos más o menos veis ese blanco y negro. ¿Veis? Extender un poco el dedo y tapar esta zona de aquí, central. Simplemente taparla con el dedo, ¿vale? En horizontal, o sea, tapar esta zona central. ¿Vale? Os ponéis así el dedo y tapáis esta zona. No sé si... ¿Vale? Si estáis tapando esta zona, creo que deberéis ver claramente que estamos hablando del mismo tono de gris exactamente. Si destapáis esa zona... así, es que ese es el movimiento de así, ¿vale? Pero si destapáis el dedo, seguís viendo un cubo gris oscuro, negro y un cubo blanco, ¿verdad? Un problema de los sexos es que da igual que sepas que están ahí, es que lo sigues sufriendo. O sea, parte del escepticismo, del pensamiento crítico, está en el tema de que nuestro cerebro es una máquina de autoengañarse por varias razones, básicamente porque no está pensado para hacer, está pensado para optimizar sus cálculos muy rápido, para escapar de leones, para conseguir comida, y en ese proceso lo que hace es tomar muchos atajos, porque necesita ser muy eficiente estratégicamente.
Nuestro cerebro es la parte del cuerpo que más energía consume del cuerpo, ¿vale? Casi el 70% de la serie de cosas que la lleva el cerebro. Entonces, lo que hace es tomar atajos, porque no puede pensarlo todo absolutamente en cada momento, porque si se pone a pensar, eso será un tigre o no será un tigre. Entonces dice, es un tigre y se escapa. Si no es un tigre, buena suerte, pero si, o sea, da igual, pero si es un tigre, desde luego tiene ventajas. Pero bueno, como os decía, esto no es un efecto óptico. O sea, mucha gente lo llama efecto óptico. A nuestros ojos no les pasa nada, nuestros ojos reciben perfectamente los tonos que hay. El problema es un problema de procesado mental, que coge esas sombras, ese 3D, se hace la composición de, bueno, si esto en la realidad está así y la luz desde aquí, entonces esto tiene que ser más oscuro que esto. O sea, es una manera de procesar que es incorrecta. Eso nos pasa muchísimo con figuras que generamos aleatoriamente con el STEM, con efectos que tenemos como la cara de Marte famosa que simplemente nos sombras. Nos pasa con la música, con la música no, con los sonidos en general. El tema de las psicofonías o algo que tú solo escuchas ruidos. Y de repente alguien dice, no, es que está diciendo Irene esto también, entonces tú lo escuchas otra vez y oyes, tienes la misma. ¿Vale? O sea, estás intentando encontrar patrones ahí, las típicas músicas de cachondeo que parece que llevan palabras en castellano donde no están y son graciosas. También pasa, bueno, pues eso, ¿no? Hay todo tipo de cosas que parecen que han aparecido en lo que sea, y es otra vez parte del mismo proceso de nuestro cerebro intentando buscar patrones donde no solo hay un poco de caos aparente. Por ejemplo, para ejemplificar esto no solo el tema visual, aquí tenemos una serie de datos correlacionados que parecen que van perfectamente unidos unas cosas a otras, porque nuestro cerebro es muy causal. Nuestro cerebro, si ve que algo así, eso así, que ve que algo hace así y ve que otra cosa hace algo así, dice, uy, esto tiene que estar relacionado. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta correlación fantástica que correlaciona el número de gente que se ha muerto ahogada en una piscina con el número de películas en las que Nicolas Cage ha aparecido. O sea, no tiene nada que ver, espero. Y, por ejemplo, el gasto de ciencia, espacio y tecnología en los Estados Unidos con los suicidios por ahorcamiento, estrangulación o ahogo. No tiene nada que ver, pero si a ti te presentan una gráfica con esto y estos dos digamos, líneas de datos son claramente muy diferenciadas. Pues aquí te pone pacientes con cáncer y aquí te pone gente que ha tenido un problema con su familia, y de repente dices, ostras, puede haber algo, ¿no? Cuando en realidad son lo que se llaman correlaciones espurias. Hay una página muy divertida que podéis encontrar que se llama Spurious Correlations, que hay un montón de este tipo de gráficas que parecen una causa de la otra cuando no tienen nada que ver. ¿No? Sí, Spurious Correlations. La charla la estoy grabando precisamente para luego poderla controlar y tener acceso, porque hay un montón de información, puede ir muy rápido. Mañana, no, o sea, mi idea era quedarme, mañana no me puedo quedar por la tarde por la noche para la cena y tal, así hoy sí que tengo más tiempo, así que en cuanto acabe la charla va a haber un número de preguntas, espero que estén sobre me asaltáis todo lo que queréis, ¿vale? No os quedáis con ninguna duda. Nuestro cerebro lleva muy mal el azar, muy mal, fatal. No busca patrones y para él todo lo que sea algo azaroso no. Para estas dos imágenes, o sea, para nosotros el azar es algo que tiene que ser homogéneo, algo que tiene que ser equiprobable, ¿no? Algo que tiene que pasar, pues si ahora ha salido el 2, luego tiene que salir el 4 porque ya toca, ¿no? Lo que pasa con la lotería, ya me toca el 9. De estas dos figuras, cuando se le pregunta a la gente, normalmente le preguntas cuál de las dos está hecha al azar. Normalmente te dicen que esta, porque es la más equiprobable, claro, pero en realidad esta sí que está generada azarosamente y esta está generada con un algoritmo por ordenador para que salga la cosa como tiene que seguir. ¿Cuál es el problema? Que el azar, y esto quiero que os quedéis como idea clave, el azar son rumbos, el azar son partes que salen más veces que otras, ¿vale? Aquí, si esto lo lanza al azar, aquí veréis que hay pequeños rumos, con las que no hay nada, otros rumos. Esto que parece una tontería, pues este grupo de aquí puede ser una casa donde hay una antena de telefonía y hay 30 pacientes, o sea, 30 personas, 30 personas que tienen leucemia. Mientras que en otra zona, pues hay también una antena de telefonía y no hay nadie que tenga leucemia. Pero la gente se fija en el sitio donde ha pasado eso porque hay un grupo de. Esto es raro, ¿no? Es raro que en un piso haya 3 personas con leucemia y aquí hay una antena y hacen la típica correlación. Vamos a ver. Que basada así es que no hay ningún tipo de problema posible de antenas. Y eso lo lleva a que muchas veces hay gente que empieza a quejarse de cosas
que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, que son chemtrails cuando son nubes de vapor, gente que se queja de telefonía móvil cuando no hay un caso más representativo. Todo este tipo de sesgos, y esto es donde ya entramos un poco en materia, espero una presentación, en salud son mucho más potentes y más peligrosos. Hay un montón de desconocimiento de la gente sobre el curso natural de enfermedades leves, sobre lo que es el retorno a la media, las enfermedades recurrentes, episódicas, típicas, revisiones espontáneas. Mucha gente no acaba de saber un poco cómo funciona la cosa y un poco unas historias o ignora que existen. El tema de la modulación infantil, falsos diagnósticos, sobrediagnósticos, prognosis inadecuada, sobre todo cáncer. Es decir, muchas veces en cáncer nos dan una esperanza de vida de, pues esto en un año, como mucho, malo. Y se equivocan el 80% de las veces. O sea, hay estudios que dicen que eso acierta el 20% de las veces en ese diagnóstico. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, voy a ir relacionando con pseudoterapias para evitar meter en la materia. Cuando alguien tiene una enfermedad leve y se toma cualquier cosa, la sensación que le va a dar es leve, pero pues se cura solo. La sensación que le va a dar es que eso que se ha tomado le ha ayudado a curarse. Cuando en realidad, si no hubiera tomado nada, también le pudiera ayudar a curarse. O sea, no le hubiera ayudado, se hubiera curado igual. Para comprobar, luego veremos cómo nosotros deshacemos eso. El retorno a la media simplemente es que si tú estás muy mal, lo normal es que luego vayas muy bien, te vas mejorando. Esta es un poco la gráfica de una enfermedad. Estás muy mal y ¿qué pasa? Que vas aguantando y cuando estás muy mal te tomas algo y de repente estás mejor. Claro, estás mejor porque es que ya no puedes empeorar mucho más, no empezar a masacrar los ojos, casi incluso por ejemplo. Entonces muchas veces cuando hacemos algo en el punto álgido de esa enfermedad nos da la sensación de que eso está funcionando cuando simplemente que la enfermedad está ya volviendo a su cauce normal. En cuanto a recurrentes episódicas o cíclicas, un ejemplo típico son las alergias. Hay gente que tiene una alergia, se toma algo y la alergia se va, vale, pero esa alergia volverá y no se va porque se haya tomado algo, se va porque es un episodio cíclico, hay unos ciclos, hay unas etapas de base, o en eso dice ataques epilépticos, ese tipo de cosas que si te tomas algo cuando te está dando el ataque, como se te va a pasar, te va a dar la sensación de que va a hacer algo y luego va a volver y va a volver a relacionar. Las revisiones espontáneas, pues bueno, hay casos súper interesantes en la literatura médica, como por ejemplo el caso de una mujer que tenía un cáncer muy complicado de sangre, muy extraño, producto de que tenía un problema, una condición previa genética que hacía que cuando se iban cuando se replicaban las células, los cromosomas, al ir a unirse unos con otros, tenían un problema que hacía que se unieran al azar. Claro, se unían al azar y ahí pasaba de todo. Había células que morían, células que se convertían que hacían proteínas que no tocaban, células de todo tipo. Y que esta mujer se curó, o sea, le estaban dando un pronóstico fatal y se curó sin hacer absolutamente nada porque en otra de esas combinaciones aleatorias tuvo la suerte de que se combinaron bien como debían y a partir de ahí se corrigió la anomalía genética y se curó la enfermedad. O sea, no tuvo que hacer nada, pero imaginad que en ese proceso, no sé, hubiera recurrido a rezar la magnitud o a hacer la danza de la lluvia, pues hubiera dicho, ostras, he hecho la danza de la lluvia y me he curado, no había ninguna corrección. Luego el tema de falsos diagnósticos, bueno, remisión de modelación infantil. Eso pasa mucho con niños en el tema de que se le da medicación para cosas que no tienen ningún tratamiento, como los cólicos infantiles, y que simplemente son producto de una inadaptación del sistema que se le va a curar por la edad. Típico es bronquitis infantil, que se le suele tratar con todo tipo de cosas que no sirven para nada y acaba curándose, efectivamente acaba curándose, pero no porque lo haya salado de esto, sino porque es que es una enfermedad que se cura sola. Bueno, pues hay cierto grado de bronquitis que no se cura y esa sí que hay que atenderla médicamente, pero con medicina, no con cataplasmas de pipa en los pies y cosas así que no se hacen. Sobre diagnósticos y falsos diagnósticos. Hay mucha gente, escucháis muchos testimonios y tal, de pues yo tenía esto y me he curado. Y dices, por favor, no sé, el diagnóstico que hizo el médico de que tenías esto. Y muchas veces dicen, no, yo creía que tengo esto, o sea, me lo he diagnosticado yo sola. O cuando me dicen, me he curado de esto, y ves los análisis y dices, pero es que esto que te habían diagnosticado estaba mal diagnosticado y no te has curado de esto porque ni siquiera has tenido nunca esto. Y has hecho
es esparcir un testimonio por ahí de que eres curado de algo con algo cuando no ha pasado nunca esa historia. Con sobre diagnósticos pasa un poco igual, sobre todo un cáncer. Supongo que sabéis que hay un bastante ajetreo últimamente con el tema del privado médico-mama. Efectivamente hay un cierto nivel de sobrediagnóstico que hace que hay gente a la que le detectan tumores. Luego esos tumores no siempre van a tener todo la misma evolución. Hay tumores que están en nuestro cuerpo y están, digamos, en un estado latente y nunca llegan a expresarse. ¿Qué pasa? Que si te detectan un tumor, tú dices, yo rechazo la medicina y me voy a poner, no sé, siempre pongo el ejemplo de que cojo una piedra de playa y me la pongo en la cabeza. ¿Vale? Mi ejemplo, te pones la piedra de playa en la cabeza y luego dices, pues mira, llevo 4 años con el tumor y aquí no me ha pasado nada por mi piedra de playa en la cabeza. Realmente, pues la piedra de playa no tiene nada que ver, simplemente es que ese tumor en concreto, por lo que sea, no ha tenido la evolución que se esperaba y está bien, sí, no hay problema. Eso tiene que ver con el desconocimiento del curso de enfermedades graves, por lo que se llama la curva de Gompertz. En muchos casos de cáncer, digamos que al principio el crecimiento del cáncer es muy lento, entonces claro, aquí te diagnostican un cáncer. Tú lo primero que haces normalmente es asustarte muchísimo, es el shock, desconectas todos tus sistemas críticos, estás en medio de una tormenta y solo quieres agarrarte a un palo y que alguien por favor te saque de allí y te salve porque no pierde los papeles. Literalmente no podemos pensar en situaciones de shock tan fuertes. Desconectamos todo el sistema crítico, que esto es una de las causas que luego veremos que las se aprovechan. Entonces, en esa etapa puede que echen mano de algún tipo de remedio, en plan de voy a probar esto. Perdón. Estoy acostumbrado a hablar mucho y se me quedó la voz. Vale. Como decía, al principio notará que el cáncer no sostiene demasiado y entonces creerá que le está funcionando. ¿Qué pasa? Que luego bueno, gracias. Entonces Su pequeñita de regalo. la espalda. Gracias, que paso un poquito. El tema está en que cuando quiere darse cuenta, el cáncer tiene un repunte muy amplio, o sea, comienza suave, luego se extiende muy rápidamente y luego tiene otra fase de donde está la enfermedad, pero ya en las etapas finales. Luego hay gente que tiende a creerse que le pasan cosas que no tiene. Tiene que ver a lo mejor también un poco con el síndrome de Munchausen, que luego hablo de él. Luego, os recomiendo muchísimo usar el nombre Elena Matute aquí, porque ella habla muchísimo del tema de la incorporación de variables secundarias y el tema de sesgos entre los ensayos médicos. Os pongo un ejemplo súper claro. Tengo un grupo de 100 personas, podéis ser vosotros mismos, y que todos vosotros tenéis, yo que sé, una enfermedad que me invento, que es la enfermedad de Molina, y me invento un remedio, que es el caramelo que tengo en la boca, este no, porque está un poco vagado, pero os doy el caramelo y a 80 de vosotros, 80 de los 100, os curéis de la enfermedad. La conclusión que sacáis es que este caramelo funciona. ¿Cuántos dirían que sí? Nadie diría que sí, yo diría que sí. Vale, o sea, el 80 de vosotros. Vale, ahora imaginad que tengo un grupo de control que son otras 100 personas, como vosotros, todos con el síndrome de Molina, y no les doy absolutamente nada. Y al final del ensayo veo que el 80% de ellos se han curado. ¿Cuántos creen ahora que mi caramelo funciona? Mi caramelo no ha hecho nada, ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho el otro grupo. Muchas veces, cuando nos dicen, no, es que esto lo hemos administrado a 300 personas, de las cuales el 80% se ha curado. Tendrías que decir, bueno, ¿cuántos se curan sin ese medicamento? ¿Vale? Pues tendrías que acabar de ver el dato completo. ¿Cuántas de ese 20%? O sea, siempre hay que intentar verlo un poco al revés, ¿no? Si no hiciera esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Este lo general. A mí me funciona. Y ese es el siguiente punto. La fenomenología estadísticamente no representativa. A mí me funcionismo, que se llama. Si tenéis una moneda, no hace falta que la saquéis, pero imaginad que la lanzáis al aire, ¿vale?
Cogéis y miréis lo que sale. Cara, por ejemplo. Vale, pues ya podéis decir que estadísticamente el 100% de las monedas que se tiran al aire salen cara. Hay un problema ahí. En teoría debería decirse que sabemos que el 50% de la probabilidad de que salga cara, pero como solo hemos hecho una tirada, el 100% de nuestros experimentos han salido perfectos, ¿no? La estadística tiene un problema y es que no se le suele poner el apellido detrás. La estadística debería llamarse estadística de grandes números. La estadística solo tiene sentido cuando hay un número muy grande de eventos en los que sacar esa probabilidad. De hecho, hay gente que dice lo de para tener un tanto por ciento tienes que tener por lo menos 100 para sacar ese tanto. Luego hay enfermedades raras y sin remedio conocido, por el cual muchas veces nos ponemos a probar cosas y hay revisiones secundarias o lo que sea, y como no hay un remedio conocido, no tenemos bien la enfermedad, puede parecer que. Todo esto son grandes, puede parecer que cuando en realidad no hay nada. Luego me han entendido sobre inmunología, hay montones. Es que quiero aumentar mis defensas, es que cuando me enfado me bajan las defensas y no sé qué. Hay muchas enfermedades que incluso estando al 100% de nuestro sistema inmune, que casi siempre está al 100%, la única manera de no estar al 100% del sistema inmune es con enfermedades graves, medulares o SIDA o este tipo de cosas que realmente tiran las defensas al suelo. Esa gente sí tiene problemas. Incluso con las defensas al 100%, y como es un buen ejemplo, hay enfermedades que se aprovechan del sistema inmune para extenderse por el cuerpo, como el caso del SIDA. Entonces, no tiene nada que, o sea, no tiene tanto que ver como se tiene que creer en el tema de la inmunología con las enfermedades, en el sentido de que no por mucho muy grande que tengan las defensas vas a estar cubierto. O sea, muchas enfermedades nos pasan estando al 100%. El síndrome del Munchausen, bueno, lo más importante de todo esto es el sesgo del placebo y del nocebo. No sé si habéis oído hablar de los placebos. Placebo significa complacer o algo que nos place, algo que nos da gusto. Surgió cuando en los experimentos, en los ensayos clínicos, pero luego hablar un poco de cómo funcionan, se dieron cuenta de que probando con un control, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, nosotros doy un carnero y a este grupo le voy a dar algo que sé que no funciona, agua. Os doy un vaso de agua a este grupo y a este un carnero. Y resulta que aquello les funciona igual de bien que aquí, cuando dices, bueno, esto en teoría llega un medicamento y aquello es un placebo, según algo simplemente para que parezca que para poder controlar que no haya sesgos psicológicos de pues a mí no me han dado nada, entonces voy a estar peor. Pues eso sería el nocebo, ¿vale? Nocebo puede ser es la sensación de que tú vas a estar mal por algo, porque te han dado, no sé, porque te has tomado algo, porque te están poniendo algo que no te gusta, porque, no sé, hay un montón de cosas. Esto lo descubrieron precisamente en un ensayo clínico en el que, bueno, una leyenda, no sé si es un mito, una leyenda, pero se comentaba que en un ensayo clínico había un señor que fue a urgencias poco después de estar probando una medicación nueva porque se estaba poniendo fatal, estaba muriendo. Y cuando los médicos de allí llamaron a los del experimento para decirle por favor que le habéis dado a este hombre para darle el antiveneno o el antitóxico o lo que sea, le dijeron no, este hombre está en el grupo, no le hemos dado nada, se ha puesto malo porque se ha paranoiado tanto con el tema que realmente ha psicosomatizado. Pues, el tema del placebo tiene que ver con la psicosomática, el tema de que nuestro sistema endocrino está conectado con el cuerpo y cuando genera estrés, cuando estamos en tensión, cuando la ansiedad es muy alta, pues empieza a liberar ahí hormonas que un poco nos trascalizan. Esas hormonas, hablaré un poco después, de hecho, esas hormonas, digamos que nos ocasionan desajustes a nivel muscular, a nivel digestivo, a varios niveles, luego un poco más del tema, sí, que no estoy ahora. Y el caso es que si nosotros tenemos la sensación de que vamos a estar mejor, creemos que vamos a estar mejor, vamos a estar más relajados. Cuando estamos más relajados ya nos estamos encontrando mejor, pero ojo, encontrarse mejor no es estar mejor. Podemos estar muriéndonos de cualquier enfermedad y sentirnos bien. Y al contrario, podemos estar perfectamente y tener esa cosa de estoy sintiendo mal y sentirte mal aunque estás bien. Es el tema de la autosugestión, básicamente. En el tema de estrés, dolor y ansiedad funciona muy bien el placebo. Hay montonazos de pseudoterapias que se basan en el tratamiento de la ansiedad, del estrés y del dolor y se venden como eficaces, pero en realidad no funcionan. Lo que está funcionando es el efecto placebo.
El problema, o sea, aquí el debate, la pregunta clave a lo mejor sería, bueno, pues si aquí donde la realidad es el error, ¿qué problema hay? No, porque hay gente que va al médico, el médico sabe que no le puede recetar nada porque no tiene nada para recetarle, pero el paciente insiste tanto que a veces el médico no le pida tomar esto, sabe que es eso que le va a dar, como si es tomate un vaso de agua en ayunas, no le va a hacer nada, pero el paciente sabe con una sensación de, vale, ya me han hecho caso, ya me están tratando. A esa sensación de confort, de sentirse cuidado, de sentirse atendido, es el 95% de por qué funcionan las pseudoterapias de todo tipo. ¿Vale? Hay mucha gente que dice, pero es que los placebos no funcionan en niños ni en animales. Todo eso es mentira, ¿vale? En niños son precisamente el, ay, me he caído, mamá, cura sana, ¿estás mejor? Sí. No, o sea, no está mejor, o sea, se siente mejor, pero está exactamente igual que antes de que le dijeras cura sana, porque no le has hecho nada. Entonces, en niños tenemos claro que esa sensación de que es porque de mayores que le están cuidando, es muy placentera, nos relaja, nos libera endorfinas, tira para atrás las hormonas del estrés, la adrenalina y demás. Nos hace sentir mejor, ¿entiendes? En animales, por ejemplo, todos recuerdan, o sea, veis el experimento de Pavlov, del perro de Pavlov, que mucha gente, bueno, que el señor Pavlov cogía experimentos en conductismo animal, ¿no? Acostumbró a un perro que cada vez que le daba una galleta o lo que sea, sonaba la campana, hacía sonar una campana. Y entonces, después de varias tandas, el tío hacía sonar la campana y veía que el perro saludaba. En realidad esto es un mito, lo que hacía el hombre era perforarle el estómago y comprobar que sacaba ácidos gástricos. Pero si el niño se la sala, a lo mejor le saludaba. Los perros también son capaces de asociar que te están cuidando, que te están... de hecho, el placebo del cuidador que se llama, que el cuidador está tranquilo. A veces si alguien te está, ay, ¿qué te pasa? Te está poniendo más nervioso que te está cuidando. Que mientras, por el contrario, si el tío está tranquilo, está relajado, bueno, no es nada, a ti te relaja también. Eso es el placebo del cuidador. Un animal detecta muy rápidamente si su dueño está estresado o está tranquilo. Y solo los tiene también. En psicología puede ser terapia, como decíamos, si alguien tiene problemas de estrés, se le da dolor y le das un placebo, le vas a reducir ese estrés, se le da dolor, y eso sí es un tratamiento terapéutico. Como estábamos diciendo antes, restaura la salud de alguien que tenía un problema concreto. ¿Cuál es el problema? Puede ser peligroso en tanto cuanto lo que le has dado, si el paciente asocia que lo que le has dado funciona per se, o sea, si desconoce que hay un placebo detrás y que eso no hace nada, sino el efecto placebo. Cuando le vuelva a pasar, o a lo mejor cuando le pasa a otra persona, o cuando le pasa algo distinto, algo más grave, puede decir, voy a probar con esto. Y esto pasa muchísimo, por ejemplo, en homeopatía. Como ya no homeopatía para relajarse, luego resulta que alguien está súper deprimido y tiene una depresión grave clínica psicológica, y se toma homeopatía que no hace nada y acaba suicidándose porque en vez de haber dicho, era un placebo, eso me relajaba la ansiedad, pero realmente el problema es mucho más grave y esto necesita atención más plena. Entonces hay muchos médicos que dicen, a ver, si tengo que recetar algo, porque el paciente si no se va a cabrear porque no le he dado nada, eso pasa y no entiendo por qué pasa, pero somos así, somos de, si no me has atendido, la sensación que tienes es que no te han atendido, aunque en realidad te están atendiendo, pero no hay nada que se pueda hacer más que tener paciencia. Entonces dicen, a ver, pues no le des una pastilla que no hace nada, pero le dice que sí. Como mucho, recétale, entre comillas, algo que sea claramente inocuo, como pues date un paseo por las tardes o bébete un vaso en ayunas, porque ya tenemos algunos datos curiosos, y no le hagas creer que esa cosa en concreto funciona más allá del placebo. O sea, no le hagas creer que algo tiene realmente propiedades terapéuticas cuando no las tiene. Desde mi concepción del mundo, el médico debería explicarle lo que es el efecto placebo al paciente para que sepa que el paciente tiene ese poder brutal sobre los niveles de estrés, de ansiedad y de dolor. Como dijo alguien, pues dice, es que si te dicen que es placebo ya no funciona. Pero esto es un poco más intentado y hay alguien por ahí que dice muy bien el efecto placebo funciona aunque sepas que es placebo, siempre y cuando sepas que el efecto placebo funciona aunque sepas que es placebo. O sea, es decir, si nosotros creemos que algo no va a funcionar, normalmente no nos va a dar esa sensación. Si creemos que va a funcionar, nos va a dar esa sensación. Si sabemos que el placebo puede funcionar, aunque sepamos que es placebo, nos podemos cada uno mentalizarse con el placebo de elección y ya está.
Pero claro, ¿cuál es el problema? Que yo no quiero estar pagando 70 euros por una pastilla que no funciona. Eso ya no es placebo, eso es una estafa. ¿Vale? Y hay así, que es esto. Datos curiosos. Pues haciendo estudios comparativos entre ensayos clínicos, entre las partes de control de ensayos clínicos, con los placebos que se daban, resulta que importaba el modo de aplicación, ¿vale? Si está inyectado, da la sensación de que funciona mejor que se te en pastillas, pero en pastillas da la sensación de que funciona mejor que se te en crema. Importa la posología, bueno, pues como lo vamos a explicar, el modo de aplicación pues es la dosis, si te dan 3 pastillas funciona mejor que si te dan una. Importa el color, si la pastilla es roja parece que hace más cosa que si es blanca. Ya está ese tipo de cosas que, bueno, parecen tonterías, pero nuestro cerebro funciona así. Sobre todo la importancia es el poder del ritual, ¿vale? Si te dicen, tómate esta pastilla, pero siempre al acabar de salir de la ducha y cuidado no te pases. Te da la sensación de que esta pastilla es súper poderosa. Luego está el efecto halo, incluso, que es una cosa curiosa, que es que si quien, y cuidado que voy a preguntarle esto mañana, si quien te atiende es guapo, si quien está al otro lado habla suave, habla bonito, nos va a dar más sensación de que funciona que si la otra persona no nos resulta atractiva. Eso ya es extraño, es curioso, pero también explica un poco por qué caemos muchas veces en muchas pseudoterapias. Es que nos las aportan la gente que siempre es una sonrisa separada, cosas así, corazones, las emociones. Y yo estoy aquí dando guerra y a lo mejor produzco el efecto contrario de muchos de vosotros, de jóvenes están en contra de todo y tal. Y no he empezado, mañana es cuando voy a escuchar. Bueno, aquí veis esto, ¿no? Un tío que se está decidiendo entre los placebos y los placebos ultra rápidos extrafuertes, ¿no? Estos funcionarán mejor para él, aunque sea lo mismo a la luz pastilla. Os había recomendado ya los vídeos de Elena Matute y os recomiendo muchísimos los libros de por qué creemos en cosas raras, cómo sabemos que no es así, que se llama la falibilidad del razonamiento humano en el día a día, que en castellano se llama Convencidos pero equivocados. Si queréis apuntaros es pero sí me gusta mucho el subtítulo que le pusieron, que es mucho más apropiado del inglés que del castellano, que lo llamaron una guía para reconocer espejismos en la vida cotidiana. Cuando en realidad es la falibilidad del razonamiento humano del día a día. Este es un poco el core de lo que os quería explicar en esta parte. Este es un poco de sobre todo lo anterior. ¿Por qué nos da la sensación de que los estudios de medicinas funcionan? Vale, va un paciente comunica al médico, el médico le dice no te va a dar nada, dice, el médico no me dio nada y tardé 5 días en curarlo. Le dice, lo pone ahí en su Twitter, ahí todo un tío cabreado. Va un segundo médico, va ahí con su varita mágica, lo que me dio una turista me sentó también que en 5 días estaba curado. Acaba de pasar lo mismo, pero uno lo va a expresar de una manera contraria a la medicina, otro lo va a expresar de una manera favorable a la pseudomedicina. ¿Qué pasa si esto lo ponemos en una enfermedad grave como el cáncer? Tú vas al médico y sí, la manera que tiene la ciencia, la ciencia para resolver problemas muy complejos, sigue avanzando para mejorar. Es durísima ahora mismo y eso no se puede negar, es algo que asusta. Mira, no lo he dicho, pero soy hijo de paciente de cáncer, afortunadamente curada. Tengo amigos que han sacado el cáncer, tengo amigos que han fallecido de cáncer, de hecho, mi mejor amiga falleció de cáncer. Tengo un gato que está vivo con quimioterapia, o sea, sé lo durísimo que es el tratamiento y sobre todo lo durísimo que es psicológicamente enfrentarse a eso. Que a lo mejor estamos haciendo mucho nocebo y las cosas no son tan duras, que son durísimas, pero no son tanto incluso como nos las pintamos, que nos ponemos la cara encima de, oh, Dios mío, esto va a ser de lo peor. Pero bueno, al fin y al cabo, muchísima gente, gracias a esto, se salva y se salva quejándose, ¿no? De, oh, esto ha sido muy duro. Entonces, claro, alguien que te escucha dice, vale, 3, o sea, dos contra la medicina, uno a favor de las pseudoterapias, y este, que es el que ha ido al segundo médico con algo grave, no se va a quejar, no va a decir nada, no lo vamos a escuchar, no va a decir, me ha matado. Bueno, aquí es una tira con una cachondeo de lo que estás diciendo, ¿no? Os doy el caramelo, 20 se curan, o sea, 80 se curan, 20 no, aquí sería al revés, 20 se curan, 80 no. Y cuando dices, vale, este caramelo no hace nada porque el resto no ha dado efecto. Pero los 20 que se han curado dicen, no, a mí me ha funcionado, habla por ti, ¿no? Tienes que probarlo por ti mismo, que eres un ignorante, ¿no? No funciona así la cosa, hay que hacer estudios muy claros. Eso es lo que hace la ciencia. La ciencia lo que es, hay mucha gente que dice, oh, la ciencia es una zapada de mente y tal. La
La ciencia simplemente es un sistema para intentar eliminar los sesgos cognitivos que tenemos a la hora de estudiar las cosas. Intenta interrogar la realidad del uso de conocimiento. Como os he dicho antes, yo soy músico, ¿no? Hay muchísimos métodos de conocimiento. La música, la poesía, el estudio de los animales, de tener una mascota en casa, tener un hijo, hay millones de cosas. Pero si queremos asegurar que las cosas que queremos conocer están despojadas al máximo no sentido realmente. De hecho, empecé escribiendo, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nos estamos engañando? No podemos. Incluso la ciencia muchas veces cae en sesgos de este estilo, ¿vale? E intenta minimizarlos mucho. Entonces, ¿cómo se puede minimizar? Mediante el método científico, que se supone básicamente lo del tema de poder hacer en medicina ensayos de controlando las variables para asegurarse de que no es algo que pueda pasar por azar o minimizar. Entonces lo que hace es tener grupos de control, aleatorizar los componentes para asegurarse de que no hay una persona muy específica o un grupo muy específico con una sintomatología y el resto, digamos, que son los que estaban mejor, sino que cada uno tiene un poco más o menos homogéneo. Todo esto, que esto se olvida muchísimo, los experimentos se hacen teniendo en cuenta la base teórica de ese área, o sea, algo que se estudia tiene que ser coherente porque se sabe de ese área y con otras áreas. Si un investigador se pone a decir cosas como, no sé, voy a investigar el efecto del agua en estas personas, que resulta que cuando se la toman se pone a hervir y genera arcoíris. Pues no es coherente con lo que sabemos de cómo funciona el agua, ¿vale? Aunque sea el campo de la medicina. ¿Vale? O sea, lo que decir es que hay veces que en medicina se están diciendo barbaridades brutales de cosas, medicina, perdón, se están diciendo barbaridades que no es que ya no sean del cuerpo de la medicina, sino que no encajan con lo que sabemos, con la química, con la física, etc. Se hacen por eso dobles y triples ciegos. ¿Alguien de aquí no sabe qué es el doble y triple ciego? ¿Puedo explicarlo rápidamente? Sin problema, ¿eh? O sea, me interesa que quede muy claro. Si yo os doy la pastilla a vosotros y a ellos no les doy nada, ellos pueden tener peores resultados que vosotros porque vosotros sabéis que os han dado algo, pero ellos no. ¿Vale? Ellos saben que no les han dado nada y pueden decir, no me han dado nada, vosotros sí. De hecho, hay un tema en el tema de placebos, que es que si vosotros a un tratamiento que funciona le aplicáis una pseudomedicina, los resultados son un poco mejores. Aunque la pseudomedicina no funciona en absoluto. ¿Por qué? Porque tenéis el placebo de, y además estoy haciendo esto y me encuentro mejor. Y luego, claro, luego te preguntan, te dicen, ¿qué tal te encuentras? ¿Te encuentras mejor? ¿Has dormido bien? Pues estás mejor en general, pero no por esa pseudomedicina, sino por el efecto, digamos, de que sabías que tenías un extra. Entonces, por eso lo que se hace es utilizar placebos en el grupo de control, que es una medicina indistinguible. Por una parte, el ciego simple es que vosotros no sabíais si te ha tocado la medicina que yo quiero probar o el placebo. ¿Vale? Sería indistinguible para vosotros. Si es una pastilla blanca o un pinchazo, vosotros no sabéis lo que hay ahí, no sabéis si os han dado medicina o placebo. El doble ciego, claro, imaginaos que vosotros no lo sabéis, pero yo que soy el que hace el estudio, sí que lo sé. Entonces, ¿cuántas veces has tosido hoy? 5. Ay, 5. ¿Y tú? Yo 4, pero no sé qué. Digo, vale, estás había tomado el medicamento, pero esta no. Pues le voy a apuntar a 5, ¿no? Como que también hay una tendenciosidad de saber, como sabes lo que les has probado a cada uno, pues sin querer, ¿vale? Esto no es a propósito, es algo que nos pasa, lo disculpas o intentas, digamos que no te atienes a los datos puros. Entonces, el doble ciego es que yo tampoco sé lo que os he dado a vosotros. Yo he puesto en una caja de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y luego cuando llega el experimento, número 1, ¿tú qué? Esto, número 2, tal. Y luego al número 1 le he dado, bueno, eso sería el triple ciego incluso, que es que el que vaya a obtener los resultados no es el que ha hecho los ensayos, sino simplemente el tío recibe los resultados y es él el que dice, vale, pues el número 1 le hemos dado placebo, tal, el número 2, tal. Entonces, sabes que hay una independencia, digamos, emocional de los resultados de los ensayos a la hora de aplicarlos. Imaginad hasta qué punto somos capaces, o sea, hay 3 pasos de engaño simple y sin querer, sin propósito alguno, en los que nos podemos estar engañando y el método científico lo intenta quitar de ahí, ¿vale? Y esto es solo uno de tantos, hay muchísimas cosas. Luego esto se publica en revistas del sector, de prestigio, sobre todo si los resultados son importantes, que a la vez estarán revisados por otros colegas del sector. Esos colegas lo primero que quieren en su vida es que tu estudio haya ido mal para que ellos intentar ser los primeros que descubran
la cura de lo que sea, ¿no? En plan de, te van a buscar todos los puntos sobre las IES y dicen, no, esto no está bien, esto no se puede replicar, ¿vale? O sea, son muy críticos. Ahora sí, pasan cosas, hay gente que no ha revisado bien, o sea, se les ofrece a esos pares, que se llama la presión por pares, se les ofrece a esa gente el estudio para que lo comparen y hay veces que no hacen bien su trabajo y acaban pasando cosas que en realidad no funcionan. Y para eso, y es con lo que acabo con esta sección, creo, está el tema de los metaestudios, que es cuando ya hay varios estudios, pues hay alguien que los coge todos y dice, vale, vamos a comprobar los resultados de todos ellos comparativamente, y ahí te das cuenta de que hay algunos que no estaban bien hechos, que casi todos dan un resultado menos que era completamente dispar, y a lo mejor tienes que poner a mirar qué es lo que ha pasado, cuál es la diferencia. Y el tiempo, sobre todo, el tiempo, hay un dicho que dice que se puede engañar a una persona todo el tiempo y se puede engañar a muchas personas durante un tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo. A lo largo del tiempo, cuando esta literatura está publicada y más gente lo usa, más científicos lo ponen en práctica y empiezan a aplicarlo, pues a lo mejor a largo tiempo es a largo plazo cuando se ve que algo no funciona como se esperaba, o no funciona por lo que se esperaba, o no funciona en absoluto y ahí ha pasado un hecatombe, hay algo que llamaremos, que veremos luego que es la mala ciencia. Vale, me he dejado algo, pues la farmacología, pero muchas veces eso, hay gente que cree que la ciencia está en contra de las plantas. La farmacología nace precisamente en la revisión de las aplicaciones que se hacían tradicionalmente para las enfermedades, ¿vale? Que se utilizaba una planta en un pueblo, pues los científicos cogen esa planta y se ponen a investigarla, no tienen nada en contra de la planta, no somos idiotas, la gente en general quiere curarse, son los primeros interesados en que si algo parece que funciona, si funciona, pues ponlo en práctica, por supuesto. Entonces, en farmacología tenemos esa comprobación de plantas, de modelos de animales marinos, incluso plantas marinas. Resulta que más o menos estadísticamente una de cada 1000 moléculas que se ensayan en el laboratorio, los ensayos los veremos ahora rápidamente, solo una de cada 1000 hace algo realmente que nos interesa. O sea, imaginad un laboratorio que está investigando y solo puede sacar partido, solo una de cada 1000 de las cosas que prueban parece que va a funcionar y de esas, cuando lo pone a décadas de ensayo, primero lo comprueban in vitro. Se lo ponen en una placa de Petri y comprueban a ver si eso hace algo, aparentemente. Esta teoría es muy importante, ¿vale? Cuando escuchéis una noticia que dice la droga tal mata células de cáncer in vitro, que sepáis que también una pistola mata células de cáncer in vitro. Prenderle fuego a la placa mata células de cáncer in vitro. Prácticamente todo mata células de cáncer in vitro, ¿vale? Los estudios in vitro son solo una primera aproximación para comprobar si eso hace algo o no hace nada. Eso no significa que funcione, eso solo significa que es un indicio. Luego eso se pasa a lo que se llama in vivo, que es se cogen animales, pobrecillos ellos, pero de momento hace falta, muchísima falta para avanzar en esto y está muy limitado su estudio, muy controlado y hay muchas barbaridades que se dicen sobre ensayos en animales que no son ciertas. El caso es que primero se comprueba que el compuesto que hemos obtenido en la primera fase es seguro, es decir, yo se lo inyecto a un animal, es sano, ¿vale? Tienen animales expresamente criados sin patologías y controlados para evitar que pasen cosas raras. Primero comprueban que es seguro. Si el animal se muere, el estudio se para, esa molécula se coge y se tira a la basura y siguiente, ¿vale? Si ha resultado seguro, si a los animales no les pasa nada, se pasa a la siguiente fase, que es comprobar si en la enfermedad puesta en el animal, si generamos un cáncer artificial como humanos en animales, si ese compuesto hace algo. Si hace algo, aún no podemos decir que funciona. Es una pista más, es un indicio más de que podemos estar en el buen camino, pero todavía falta muchísimo recorrido para poder decir que eso funciona, porque luego pasaríamos a los ensayos humanos, que es con muy poquita gente, comprobar primero si es seguro, ¿vale? Tenemos más o menos lo que sabemos de los animales, pero es que el cuerpo humano no existe de los animales. Se busca probarlo con animales que parecen bastante funcionamiento a los humanos, pero no siempre se consigue, no somos iguales. Entonces, algunos voluntarios se ponen voluntarios y se les prueba ellos. Si es seguro, ahí como hay algún tipo de efecto adverso o lo que sea, volvemos a coger la molécula, ha pasado 5 años de estudio, pero da igual. Cogemos la molécula y la tiramos a la basura, siguiente voluntad. Si vemos que es seguro, ya vamos a ir probando si de verdad eso mejora lo que creíamos desde el principio para lo que va a salir.
Entonces, si resulta que cuando llegamos a ese punto, ese caramelo del que os he hablado y tampoco funciona, se coge, se hace una bolita y la... Esto tiene parte de la explicación de por qué los medicamentos son tan caros, porque se habla tanto de los gastos de la Big Pharma. En general son un grupo de 220 científicos, por ejemplo, durante 10 años, que están ensayando una molécula que al final no ha salido para nada. Es como, pues no voy a sacar dinero de ahí. Ese dinero lo tienen que ir acumulando en lo que en las poquísimas cosas que funcionan para poder seguir haciendo el negocio. La mala ciencia lo que hace es, normalmente, no es por incompetencia, sino por gente que sabe bien lo que hace. Os recomiendo muchísimo, totalmente este libro, Mala Ciencia. Es muy fácil distorsionar un estudio científico si sabes qué es lo que hay que buscar. Muy fácil. Y se están haciendo muchas tropelerías en el tema de los ensayos farmacológicos. Para que no creáis que soy abanderado de las farmacología, ¿no? Hay cosas chungas en todas partes y lo que yo intento es que os quede claro dónde están las líneas para que seáis cuidadosos con eso. Siempre que veis un artículo de, pues ha salido un nuevo estudio de un medicamento que dice que funciona para tal. Vale, hay una iniciativa que se llama All Trials, lo que quiere es pedir, porque a lo mejor no lo sabéis, pero pedir que todos los ensayos que se han registrado como que se van a hacer para un medicamento se publiquen. Porque no se está viendo, no se están publicando todos los ensayos que se hacen de los medicamentos. Se suelen publicar los que les interesan más por los resultados que ha dado. O sea, imaginaos, después de aplicar todo un método científico para comprobar que algo funciona o no funciona, imaginad que de 5 ensayos, 3 os han dado que la cosa va bien, 2 que no hace nada. Y publicáis esos. O incluso hay casos de publicar, yo qué sé, 40 y 60% de los ensayos de un tipo. Cuando el médico lee aquello, si solo le ha llegado a los 60 que funcionan, dice, wow, esto es una maravilla. Y en realidad el medicamento no tiene tantísima efectividad como parece, o a lo mejor incluso esos ensayos estaban un poco mal hechos y no sirve para nada porque al 50% le funciona y al 50% no. Eso ya es una entrada en todo lo de esto no está haciendo nada. Incluso hay cosas, incluso aunque lo que se publica esté en una revista de prestigio, hay casos donde se ha pagado por poner o sea, se ha pagado para que aparezca en la revista científica como válido. O sea, ahí se maneja ese dentro brutal. O sea, no os podéis fiar, digamos, de nadie, por eso hace falta mucho tiempo, con el tiempo este tipo de cosas salen a la siempre, ¿no? Que dice, pues yo he explicado este estudio, a mí no me da esto, revisadlo y por lo que bueno, porque se nos han probado. Somos humanos y todo lo que quiero decir hasta ahora es somos humanos, nos equivocamos mucho todo el tiempo. Yo el primero, no me dais caso por lo que estoy diciendo, si podéis coger y preguntar a los expertos para aseguraros de que lo que yo os he dicho no se me dio la pinza y eso está todo. Pues esto es lo importante, es tener el teléfono del que sabe, no saber, ¿vale? Aquí tenéis esta, si queréis hacer una foto, os invito a ello porque aquí tenéis un montonazo de gente súper crítica, rigurosa y que os puede solucionar muchísimas dudas en cualquiera de los ámbitos de buscar aquí. Esto estará desde luego subido en vídeo, así que también lo podéis comprobar cualquiera. Pero bueno, es que, aunque parezca mentira, en este viaje de lucha contra las pseudociencias, pues me he tenido que poner estas pilas hasta en física cuántica, porque hay unas variedades que se dicen en la física cuántica que, vamos, no hay. Eso hablaré sobre todo mañana. Pues hay un montón de cosas, ¿vale? Sobre pseudoterapias en general, sectas, hay muchísimas sectas en el mundo de las pseudoterapias. Parece mentira, pero cuando alguien está en ese estado tan vulnerable del que hablaba, está dispuesto a agarrarse a todo y es un campo, vamos, es el océano azul para gente que quiere meterse ahí y aprovecharse de esa gente para traerlos a su mundo. Bueno, psiquiatría, enfermería, bioquímica, fisioterapia, farmacia, toda esta gente que pongo aquí es muy, digamos, está muy puesta, tiene mucha experiencia en el tema de las pseudoterapias, saben todo lo que os he comentado y muchísimo más. De hecho, esta es la gente que sabe. Yo solo, digamos, estoy haciendo una compilación de lo que esta gente dice. Sí, no, por supuesto, esto lo pasaré todo para que... No os preocupéis porque como nos lo va a pasar, yo os lo reenvío todo. Vale. Simplemente, pues alguien tiene prisa y dice, no, es que no puedo aguantar hasta mañana. No, sobre todo para que sepáis que hay mucha gente que es muy accesible a esto, ¿vale? Que no son científicos en su torre de marfil, sino que están en Twitter, que son humanos y
las sabes y te contestan. Una maravilla. Sobre todo os interesaría qué mal puede hacer. .es, que es una web que recopila casos de gente afectada por cosas que en principio parecen inocuas, ¿no? La frase misma de ¿esto qué mal puedo hacer? Pues muchas veces más de lo que parece. Y en APTP, la Asociación para la Protección del Grupo de Intereses Científicas, estamos haciendo un listado que ha recopilado y os envió en la compilación que hizo, que bueno, ya estamos trabajando en ella todavía, es un listado enorme. Y bueno, hay muchísima cosa que hacer, pero nos aseguramos de que los artículos que se ponen ahí los han hecho investigadores en la materia, además con varias fuentes de referencia, un montón porque es importante tener varias fuentes de referencia. Si le preguntáis a una sola persona, si solo tenéis a un oncólogo al que le preguntáis siempre, imaginad qué pasa si ese oncólogo, que es un humano y por haber estudiado oncología no es inmune a tener un presión o tener algún tipo de enfermedad de delirios o lo que sea, o yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Preguntar a varias personas, lo más independiente entre ellas que pueda ser, y contrastar la información que recibís. Normalmente a mí este grupo siempre ha sido coherente en las cosas que comenta, ¿vale? Siempre me pregunto a alguien, alguno a lo mejor matiza algún punto, pero yo siempre contrasto de conozco de los responsables o de los expertos, perdón, y comparo a ver qué me dicen. Y normalmente siempre me dicen el 95% es lo mismo y luego hay puntualizaciones de pues esto no es así. He hablado bastante de vulnerabilidades, así que no me voy a extender mucho, pero todo el mundo está sometido en algún momento de su vida a momentos de bajón, ¿vale? Hay mucha gente que cree que en las sectas o en las pseudoterapias solo caen los tontos o solo cae la gente inculta. Y no tiene nada que ver con eso, no tiene absolutamente nada que ver, ahora lo veremos. Cuando alguien está, como comentaba, en un problema físico-mental complejo, en una situación familiar complicada, situaciones sociales novedosas, como por ejemplo ser en la universidad, cambiar completamente de ambiente y no saber a qué tenerse, cuando tiene descontento sobre el sistema establecido, sobre todo el sistema médico, de tener una mala experiencia con la medicina y es un reacio, o con el sistema social, ¿no? que ve que hay muchas cosas que fallan y que lo ve todo demasiado artificial, y hay que encontrar lo natural, y tiene una versión extraña a la ciencia, extraña por el tema de que la ciencia en realidad es un método para saber más, y punto, no tiene ningún misterio. O tiene un sistema de creencias que le abocan, no digo que nada de esto sea malo, ¿vale? Digo que son situaciones de las que se pueden aprovechar otros que nos hacen proclives a inocularnos por esa vía cosas que no son como dicen que son. Por ejemplo, si hay alguien muy fanático de la ciencia, hay sectas especializadas en hacerse pasar por ciencia. Hay grupos universitarios que se hacen pasar porque son supercientíficos y atacan a la gente que busca la creencia por la ciencia. Digamos, no hay peor seguridad, esto es un dicho informático, no hay peor seguridad que la falsa sensación de seguridad. Alguien que dice, no, a mí me puede pasar, o yo soy más listo que esto, o lo que sea, ya tiene medio pie metido en una charlatanería porque no va a tener las defensas altas para pensar críticamente eso. Como decía, la fascinación por lo exótico, por lo místico, el relativismo cultural, el tema de todo tiene su parte de razón, todo tiene su parte de verdad, todo es bueno, la preponderancia de lo emocional o lo cualitativo. Las modas, ahora está muy de moda el tema del coaching, el mindfulness, el yoga, las tos, el celo emocional. Hay una especie de politoxicomanía, ¿no? Este tipo de cosas. Cuando te metes en una, normalmente te metes en varias o tienes atracciones sexuales. O politoxicomanía para entendernos que normalmente no es solo una persona que le gusta el yoga, sino que le gusta el yoga, hace mindfulness, hace el reiki y se toma flores de Bach, por ejemplo. Entonces, alguien de flores de Bach le puede decir, pues prueba también la terapia áurea, obviamente. Y esa persona lo prueba, ¿por qué? Porque es un entorno de confianza, solemos atender, que es el siguiente, ¿no? Bueno, me he dejado el pensamiento mágico, la defensa de la compra. Cuando invertimos dinero en algo, aunque sea una película, nos va a gustar más que si no invertimos dinero, ¿no? Porque es como, no he sido tan tonto de tirar mi dinero aquí. Nuestro cerebro no quiere pensar que es idiota, nadie quiere pensar que es idiota. Y somos muy idiotas todos muchas veces, demasiadas. A base de darnos cuenta, muchas veces con este tipo de cosas, dices, jolín, pues igual, aunque me haya gastado 80 euros en esto, resulta que me han timado. Es muy difícil decir, me han estafado, y estoy hablando de 80 euros, hay gente que se ha gastado 6.000 euros en pseudoterapias y mañana hablaré de esto. Y se ha gastado 6.000 euros y la vida. Y claro, antes de morirte, a lo mejor no quieres pensar, me han estafado y encima me han matado, y soy tonto del culo.
no quieres pensar eso. El cerebro dice, no, en realidad, o sea, intenta autojustificarse, esa es la defensa de la verdad. Las falencias de autoridad. Cuando te llega algo, desde alguien que dice, no, es que yo soy profesor universitario, soy yo mismo, estoy aquí, ¿vale? Soy por estar aquí, tengo más autoridad, porque me dais más autoridad que alguien que pasara por el lado y os dijera exactamente lo mismo. Os digo, olvidaos de la autoridad, siempre ir a lo que está diciendo esa persona contrastando, porque algunas personas pasan por la universidad, pero la universidad pasa por algunas personas, eso es decir, hay gente con licenciatura, tener una licenciatura no te vuelve inmune a tener problemas mentales, a ser un crédulo de tomo y lomo, a tener querencias. Mucha gente le damos una autoridad simplemente porque, no sé, es nuestra madre, nuestra hija, tenemos confianza, es nuestro amigo, no nos va a engañar, no creemos que nos vaya a engañar, pero esa persona puede estar equivocada a su vez. Y esa persona puede ser un profesor de universidad, un médico, un psicólogo, todo el mundo, básicamente. Por eso es interesante no atender a lo que dice una persona, sino probar con varias y comprobar que más o menos si hay consenso y si no lo hay, pues muchas veces los pones en contacto. Oye, tú has dicho eso, tú has dicho esto, pegaos y pégame que me cuente cómo está la cosa. Vale, muchas veces otra vulnerabilidad es el lenguaje complejo. Si yo empiezo a hablar aquí de nanogramos de esquirmiones, puede pareceros que, joder, sé mucho porque estoy diciendo palabras ahí que suenan. Ya, eso existe, ¿vale? En física cuántica, los nanogramos de esquirmiones, aunque suena que lo he inventado, es algo de verdad. Pero quiero decir que, igual que no sabes si es verdad o mentira, puedes tender a creer que como no te van a engañar, porque todo esto tiene la base de que somos personas que somos confiadas por naturaleza, no vamos por ahí como, tú me quieres probar con la... Solemos tener buena fe, y eso pasa a gente incluso que promueven pseudoterapias, que lo hacen de buena fe, totalmente de todo corazón, pero no se dan cuenta de que lo que están promoviendo no tiene base. Presión de pares. Si estáis por aquí, imaginad, esto se suele dar, por ejemplo, en charlas, en grupos, sobre todo en clases. Si yo pido a un señor ahí al azar que se levante, por favor, levántate. Aunque esa persona no quiera, pero es que se levante. No quiera. ¿Por qué? Porque esperando que se levante y él se siente como un poco impedido por el grupo de, vale, es lo que se espera de mí, voy a hacer lo que se espera de mí. En una charla de pseudoterapias, el ponente puede decir la barbaridad más grande del mundo. Puede decir que una madre ha provocado la leucemia de su hijo porque lo sobreprotege. Esto es un caso real. Y veis, si esa gente ve a su alrededor que hay gente que está haciendo así con la cabeza, como cuánta razón tiene, porque hayan estado en una charla anterior y se lo hayan creído, o sean adeptos de ese grupo, que se lo hayan creído, si tú ves que el 90% de gente que hay a tu alrededor está haciendo así con la cabeza, a lo mejor aunque tú digas no estoy de acuerdo, dices, bueno, pues si tanta gente está diciendo que sí, será por algo, ¿no? Porque tenemos también ese problema del será por algo, porque muchas veces es porque toda esa gente está equivocada. Simplemente tenemos un problema, también un sesgo de que algo no puede ser completamente cierto o completamente falso. Las cosas no son ni blancas ni negras, eso es decir. Pues el blanco es el blanco y el negro es el negro. La Tierra es redonda y hay terraplanistas, pero la verdad no está en la Tierra cilíndrica. Hay gente que dice que la Tierra es plana. Pues la verdad no está en un punto medio, no es un cilindro la Tierra. ¿Sabes? Y luego las búsquedas de Internet, es una de las enormes vulnerabilidades y creo, si no me equivoco, que hay una charla íntegramente destinada al tema de cómo buscar en Internet, así que no lo voy a hacer. De hecho, me estoy extendiendo muchísimo ya en todo esto y debería haber parado hace un cuarto de hora para coger charlas. Voy a ir un poco rápido. Charlatanómetro, y voy a ir a lo clave. Si escucháis nuevo paradigma, que se os enciendan 700 alarmas, ¿vale? Es el karma, perdón, el karma, es el mantra del 95% de la charlatanería. Nuevo paradigma, o paradigma. Paradigma, por lo que sea, tienen que decir. Cuántico. Esta es muy fácil. Si alguien nos dice algo cuántico en la salud y no se refiere a la tecnología para hacer los tags, pues están mintiendo. Sí. Luego tienen palabras físico, místico, ¿vale? Pensamiento mágico evidente, ¿vale? Escucharéis muchas veces cosas como esto pasa mucho en el psicoanálisis, he soñado que me mordía un no sé qué, pues he soñado esto, eso simboliza que, ¿lo simboliza qué? Es como las constelaciones, es una paranoia nuestra arbitraria, simboliza eso como podría simbolizar
cualquier otra cosa que nos diera. Por ejemplo, he llegado a escuchar que a alguien se le caían los dientes y dice, pues tú tienes un conflicto de que te sientes indefensa porque los dientes son la agresividad y como se te caen no puedes... No sé a quién se le ha ocurrido eso, pero he tenido esa ocurrencia y la... es así. Tienen muchos testimonios. Como hemos visto antes, los testimonios son la peor forma de evidencia posible. ¿Vale? Si hubiera grado sería el anime-funcionismo, los testimonios, luego estaría mucho más arriba los estudios controlados, que tampoco, los meta-estudios, y ya un poco más, y las revisiones ya de todo el corpus de la ciencia a lo largo del tiempo. Pero testimonios de yo me he curado con esto, me he curado de un cáncer haciendo esto, y ves que si haces ese seguimiento, y nosotros en la PTP a veces lo hacemos, ella en Redone, si haces el seguimiento a veces te das cuenta de que dicen, no, es que me dijeron que me iba a morir de este cáncer, pero mira, aquí estoy. Y a los 2 meses se muere de cáncer, pero esa persona acaba de difundir en todas partes y lo ponen en la página web de los promotores de pseudoterapia, esa persona se ha curado de eso. Y claro, sí, en ese momento ella creía que, pero realmente se murió, y sin embargo mucha gente solo ve eso, no sabe que ha muerto esa persona e intenta probar lo que esa persona probó. Y a lo mejor dice, a mí también me funciona, ya tienes otro testimonio más, y luego se muere, y ese, nunca hay encontrado testimonio que se quita eso de ahí. Hay gente, o sea, sobre todo se basan en otros charlatanes, y esto a lo mejor aquí, creo que una charla que alguien se sintió un poco ofendido por haber llamado a Chopra un montón de charlatanes. En aquel momento me sentí un poco de igual tener por especificado que no solo son charlatanes, sino son charlatanes exitosos. Emoto murió hace poco, nunca llegó a demostrar una de sus teorías sobre la memoria, bueno, los sentimientos del agua, una cosa que solo funcionaba con Masaru Emoto cuando lo hacía en su laboratorio y nadie más miraba, una maravilla de experimentos. Chopra es un charlatán de manual, simplemente cuántico por todas partes. Bueno, él tiene su guía de negocio ahí. Luego hay veces que intentan hablar de cosas que sí que parece que Einstein hablaba de no sé qué, pero luego, si sabes un poco, Einstein no dijo nunca nada de eso ni se le acercó. O sea, simplemente ponen nombres por ahí o cogen cosas y las transversan para hacer qué. Luego, según nosotros desconfiar de algo que dice por un grupo de científicos dice, normalmente es mentira, es una manera periodística de no me he enterado del abstract, pero si esto lo dicen, o sea, normalmente hay que preguntarse siempre hay que ir a la fuente, ¿vale? ¿Dónde está ese estudio? Dice lo mismo que el periodista dice. Ese estudio está publicado en una revista de prestigio, porque ya hemos visto que en la revista se pueden pagar para que te publiquen. De hecho, se paga para que publiquen siempre, pero que dicen que algunos pagan para que lo publiquen positivo. Los artículos dicen lo que dice el periodista, han sido realmente útiles para mí, tienen citaciones, o sea, otros profesionales del sector la están usando efectivamente para algo, o se ha quedado en un cajón porque ahí no funciona. Han sido refutadas, son una anomalía dentro de la tendencia de pensamiento de su campo, que es lo que veíamos aquí, ¿vale? O sea, vos presento su estudio sobre vacunas diciendo, y veo que todas son seguras, y hay uno de los 300 que me dice, no, a mí se me ha muerto una persona, pues a lo mejor esa anomalía habría que estudiar una anomalía y no como prueba 100% irrefutable y que todo lo demás son estudios pagados por empresas, ¿no? O sea, hay que tener un poco de esto quiero que os quede claro. Quiero que tenéis alergia a la palabra paradigma, por favor. Bueno, venden sus consultas, se recubren de algo oficial, generan asociaciones, algunas internacionales. Claro, si yo digo, hola, soy Emilio Molina, tómate estas píldoras, igual no me haces caso, pero si yo hago el registro y solo tengo que hacer eso, yo registro contra mi asociación de caramelos de venta para curar el cáncer, y te digo, soy de la Asociación Nacional de Caramelos de Venta para curar el cáncer, tómate mi pastilla. Ya es distinto, ¿no? De cara a lo que lo recibe. Y si tengo un amigo en Francia que le digo, oye, móntate tú ahí también la asociación, y ahora montamos una internacional, y soy de la Asociación Internacional de Caramelos de Venta para curar el cáncer. Y es mi propia paranoia, pero ya tiene, wow. Hay gente que ha llegado a salir en televisión española solo porque ha hecho este truco. Porque dice, no, es que entrevístame porque soy el director del Instituto Español de Bioreproducción. Y lo meten en televisión porque parece que tenga ahí un wow, ¿no? El helado este de wow. Instituto Español, o sea, cuanto más largo el nombre, mejor. De hecho, estaba un poco jugando con eso, con el tema de. Para que veáis ahí, wow, tengo una tira de cosas que soy, seguro que tiene que ser superpoderoso. No, soy un humano normal, estaría por circunstancias. No me hagáis caso, contestad lo que digo. Cosas. Normalmente se presentan como terapeutas o como nombres legalmente seguros, como acompañantes, facilitadores. Tener ahí eso también la versión. Soy acompañante, perdona,
facilitador, mal. ¿Por qué? Porque solo los profesionales sanitarios, y no todos, pueden presentarse como terapeutas. Y no todos, me refiero a que la gente que tiene contacto realmente con el público tiene una serie de pasos mucho más, más años de práctica junto con un mentor y cosas así para poder hacerlo. Y en terapias no convencionales, esto es importante, supervisados tienen que estar por ley supervisados siempre por un médico responsable de las que se hace responsable de la seguridad. Eso no lo vais a ver nunca, esta ley se está incumpliendo, pero vamos, por todas partes. Luego pasan consulta en centros no autorizados. Muchas veces, si miráis en el centro de lo que sea, buscas el registro y no está ya autorizado. Utilizan técnicas de sugestion coercitivas como la programación neurolingüística, exploración neuronal, hipnosis, constelaciones familiares, que son técnicas pseudocientíficas todas, la hipnosis es la que menos, y mañana comentaré el tema, pero de alto poder sugestividad, de manipulación mental. Me estoy pasando mucho de tiempo, os pediré luego. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, cuando acabe me saltáis con todas las preguntas que tengo, por favor. Es que esto es un mundo. He dado charlas de 4 horas de esto y no me lo he acabado. O sea, imaginar condensarlo en 1 hora. Si buscáis Sectas 2.0 en YouTube, Sectas 2.0, veréis muchísimo del material que estoy dando con mucha más calma y mucha más información. Sectas 2.0. El 2.0, sí. Sí, busquéis eso en YouTube y os saldrán 3 o 4 charlas que he dado con ese proceso. Y cada una de las charlas tiene información distinta, así que os recomiendo que Y hay otra interesante que apunta que lo que estoy dando aquí es ¿qué hay de cierto en el origen emocional de la enfermedad? Esa es una charla que hice en el Ateneo que no leí. ¿Qué hay de cierto en el origen emocional de la enfermedad? Eso no lo he apuntado, así que es así. A menos que vea luego el vídeo, sí que lo apuntéis. ¿Qué hay de cierto en el origen emocional de la enfermedad? Que es una de las corrientes terapéuticas sectarias más extendidas y hay que afinarlo mucho. Una cosa muy interesante de los charlatanes es que suelen decir lo de no me creáis, comprobadlo por vosotros mismos, o sea, probadlo. Yo os digo, no me creáis, contrastadlo con muchísima gente. Ellos dicen, no, probadlo vosotros. ¿Por qué? Porque estáis condenados, ya os he hablado antes de los sesgos. En cuanto lo probéis vosotros, todos los sesgos posibles habidos y por haber, los vais a tener. Entonces es un algo a su favor. Será raro que lo pruebes y digas, pues mira, no funciona. Y no se lo dirás a nadie, pero si te funciona, o crees que te funciona, oh, sí, tal. ¿Vale? Tiene la batalla ganada. Luego, tienen respuestas para todas las preguntas. Este tipo de charlatanes, siempre hay una respuesta. Cuando la ciencia es la respuesta más normal que te acabas encontrando, cuando profundizas un poco es, no lo sabemos. Seguimos investigando. No hay nada para esto, todavía no se sabe nada. Eso sí, si un charlatán no lo sabe, siempre dirá, la ciencia no tiene respuestas para todo, o no lo sabe, siempre aplicándolo, ¿no? A la culpa de la ciencia. Examinen fragmentos de pseudociencia y encontrarán un manto de protección, un pulgar que chupar, unas faldas a las que agarrarse. ¿Y qué ofrecemos nosotros a cambio? Incertidumbre, inseguridad. Esto es una de las desventajas que tiene la ciencia. La humildad de la ciencia, cuando algunos la tienen de arrogante, siempre dice cosas como esto no se ha probado que funciona, podría probarse en el futuro, pero no se ha probado que funciona, no hay evidencias que avalen esto. No dicen directamente que esto es mentira. Fijaos, ¿no? Hasta qué punto van con pies de plomo de no podemos decir que no, porque a lo mejor pasado mañana raramente muchas cosas lo dicen así porque tienen que no pillarse los dedos, pero por no decir te están tomando pelo. Es que la gente necesita muchos globos, ¿vale? Todo el mundo necesita de vez en cuando un globo, algo que no es real, pero que te levanta un poco del suelo del bache que estás pasando y te ayude sobre el escalón. Desde los Reyes Magos de los niños, los ratoncitos Pérez cuando se deja el trauma de que se le tiene un diente, cuando alguien tiene un cáncer, pues a lo mejor se infla tanto de globos que acaba despegándose de la realidad. Que si Reikis, que si energías, que si cuántica, que si lo que sea, que acaba en sitios terribles. Y lamentablemente tenemos muchos casos, mañana a lo mejor sacamos a colación de gente que está completamente desnortada por culpa de esa huida hacia adelante. Mira, hablando de Chopra, cuerpo sin edad, mente sin tiempo, alternativa cuántica al envejecimiento. ¿Qué Chopra? Esto es cuando lo sacó hace unos años, parece que no le funciona muy bien la alternativa cuántica al envejecimiento. No toméis decisiones importantes si no habéis entendido por completo las opciones que se os ofrecen con sus pros y sus contras. Si no tiene contras, desconfiad, porque es mentira, y sin consultar con varios expertos de esa materia.
aunque creas que lo has entendido incluso, de alguien de los que dice, sí, tiene sentido, no tomes decisiones importantes sin contrastar con varios expertos en la materia. Pregúntales, oye, me han dicho esto, creo que es así, pero es así. Si parece demasiado bonito como para ser verdad, probablemente es demasiado bonito como para ser verdad. Si sale en la contra de la vanguardia, muy probablemente es una estafa. Yo no sé qué tiene esa sección del periódico, pero todos los estafadores que estamos mirando en la PPP o en Redune están saliendo casi sistemáticamente, uno detrás del otro, en la contra de la vanguardia, soltando barbaridades. Si saben descubrir de salud o la biología o la alternativa, es bastante probable que sea una estafa. Una estafa de las que estoy hablando que la gente difunde con buena voluntad, pero que se está buscando colar en sitios de gente que tiene esas creencias por lo que se comentó, ¿vale? Hay una infiltración brutal de pseudociencias, de estafas de todo tipo. ¿Por qué? Porque saben que hay una gente que está, digamos, está mucho más abierta a lo que les llegue por esa vía, que tiene la guardia muy baja y que prácticamente se va a tragar todo porque ya está, digamos, metida en esa politoxicomanía de tener ciertas creencias o ciertas cosas que les parece coherente con el resto, ¿vale? Si yo creo en energías o en la reencarnación o cosas así, es muy fácil que yo crea en un nuevo sistema que utiliza la energía para. Un ejemplo. Conoced a los clásicos, a los charlatanes clásicos. Deepak Chopra, primero de la lista por su extensión, Masaru Emoto, Emilio Beniste, estos hablan de emociones de agua, toda la basura, Robert Lanza y Bruce Lipton, que los dos eran científicos, pero digamos que se les fue la pinza o encontraron que no ganaban lo suficiente con la investigación y cada vez fueron enfocándose más en pseudociencias hasta el punto de que las cosas que defienden actualmente no tienen ni pies ni cabeza, como la inmortalidad cuántica, el señor Robert Lanza, o la memoria celular de las emociones con Bruce Lipton. Nada. ¿Apito? A la basura. Jodorowsky, de menos sabe el daño que está haciendo brutalmente con su psicomagia, ¿no? Está desnortando muchísimas personas y además sin fundamento alguno, porque simplemente las cosas que dicen se basan en el placebo. Bueno, si yo hago una barbaridad para olvidarme de esto, desde luego por haber hecho la barbaridad me voy a olvidar de esto, pero joder, he hecho una barbaridad. O sea, no, me duele el dedo, pues apúntate un pie. No. Hammer es uno de los más peligrosos, que hablaré mañana, lo entendió. Y los nacionales, y estos a muchos a lo mejor hasta les tenemos herencia y nos caen bien. Corbera, Sumaria Alfaro, Josep Pàmies, Vicent Guillem, Fernando Sánchez Dragó, que recientemente ha publicado un libro con Sarta de Barbaridades también, Teresa Hilari, Miguel Pachi, no sé cuánta gente de aquí os suena, o sea, os suena, Vicente Herrera, Rubén Moriano, Martí Bosch. Igual os suena mucho, ¿vale? Igual algunos los habéis visto bastante en la tele. Sí. Pues esta gente es súper peligrosa. Y lamento decirlo así porque suena... Mañana hablaré más del tema, entraré con detalle en por qué estoy diciendo esto no es gratuito, ¿vale? Estoy hablando de muertes por culpa de esta gente, menos este que no tengo constancia de muertes, pero sí que lo que dices es potencialmente peligroso. Pero el resto, todos tienen a su espalda gente con problemas, muertes o afectados muy graves, ¿vale? Las falacias las repaso muy rápido porque os he hablado mucho de esto. Una falacia es un argumento que suena como convincente, suena como algo, ¿vale? Suena como algo, pero en realidad no hay nada detrás. Por ejemplo, en la Biblia funciona, ya os he explicado por qué. Es que esta pseudoterapia en Francia o en Alemania es muy común. ¿Estás diciendo que los franceses o los alemanes son idiotas? No, estoy diciendo que se la dan colado también, que se pueden equivocar como de hecho, normalmente eso se suele responder con que, vale, pues en estos otros países lo han prohibido. ¿Te estás diciendo que esos son idiotas? O sea, sí hay gente que está equivocada a nivel nacional y ya está. Porque a nivel nacional los que deciden estas cosas al final son una camarilla de personas y pueden equivocarse. Y ahí está el tema de explicar las cosas con calma y con tranquilidad. Esto de la verdad absoluta no tiene ya os he hablado, demuestra que no funciona, perdona, las demostraciones van a ser diversas, ¿no? Si tú crees, si tú quieres proponer que algo funciona, primero haces las pruebas, luego lo vendes. Si haces algo al revés, pues lo vendes cuando compruebas que funciona. Si tú vendes algo y luego dices, y ya comprobarán la ciencia y comprobará en el futuro cómo funciona esto, está todo en pelo, así se ve. La medicina también mata, la medicina te hace cosas de muerte, la verdad. La medicina también mata, a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es como si te dijeran los aviones a veces se caen, aquí tienes mi alfombra mágica, úsala. No, la medicina también mata, sí, correcto, no es perfecta, pero es que lo tuyo es una estafa directa, no tiene pies ni cabeza, no
no puede hacer nada. La medicina tiene alguna probabilidad en esos ensayos que se ha visto que puede hacer algo ciertamente efectiva. Puede ser imperfecta, puede estar, de hecho está evolucionando continuamente, pero es que toda fórmula reguladora no va a llegar, desde el origen no puede hacer nada. Bueno, los resultados de las farmacéuticas son una cuenta corriente. También sabían de Galileo, o sea, siempre hay una serie de cosas, la ciencia de la biología, todas las opiniones son igual válidas y hay que respetarlas. No sé qué piensa esta gente de la ablación del clítoris o del nazismo, pero no hay, las personas son respetables. Toda una persona no puedes agredirla por tener una cosa, pero la opinión que tiene puede ser una completa tontería, una barbaridad. Tienes que experimentarlo por ti mismo para opinar. Esta gente no sé si sabe que la lejía es mala, si beberse un vaso de lejía es malo. No sé, me gustaría que esa gente, y tienes que experimentarlo por ti mismo para opinar, me dijeran qué piensan ustedes. Se está haciendo en hospitales. Me duele especialmente porque de verdad hay muchas de estas cosas que se han infiltrado en los hospitales. Y eso es un problema, no es lo que lo valida, es que encima se han colado en los hospitales. Ese tipo de movimientos trabaja 100% en meterse, en oficializarse de la manera que sea en el sistema, ¿vale? En universidades, dando clases, cursos, charlas, lo que sea, en el sistema médico de salud, vía ayuntamientos, concejalías, charlas de cultura, todo este tipo de cosas que están como un hálito de representatividad, de oficialidad, Claro, alguien piensa, si lo está haciendo en un hospital, ¿cómo va a ser malo? Si lo están dando en una universidad, ¿cómo va a ser malo? ¿Vale? ¿Veis dónde quiero decir, no? Si tú consigues, imaginaos por un momento que sois el capo de una empresa de pseudoterapia y sabéis que lo es, sois un capo malvado, malísimo. Lo primero que tienes que pensar es cómo conseguiría maximizar la difusión de esto a toda la gente. Y veréis claro muchas de las tácticas que usan. La primera de ellas es intentar colarse incluso en asociaciones del cáncer. ¿Por qué? Porque quieren a la gente más desprotegida posible que se agarrará el clavo ardiendo primero que encuentre. O si te consigues meter ahí, ya te enchufan ellos directamente. O sea, es que hay que ir con muchísimo cuidado sobre todo esto. Todo tiene su parte buena, yo solo cojo lo que me interesa, bueno, a mí también. Volver con el nazismo es como decir, bueno, Hitler amaba a su perro, así que voy a defender el nazismo porque todo tiene su parte buena. Igual hay gente que amaba a su perro y no podemos quitar. O sea, hay cosas con la parte buena y nos podemos desprender de ciertas cosas, ¿no? Eso lo he oído muy a menudo, solo todo tiene su parte buena. Normalmente lo que funciona tiene su parte buena, aparte, separada de toda la paja. Simplemente hay que buscar un poco más. Debe ser verdad porque no lo entiendo, como los nanógrafos de espiniones. Debe ser verdad porque lo entiendo. Normalmente si te hacen algo muy complejo y te lo hacen comprensible, están sobresimplificando y lo que dicen no es verdad. Hay mucha gente que te dice, bueno, estás eligiendo libremente, ¿no? Pero te están coercionando, esto tiene un vato, pero normalmente es, ¿quieres hacer lo mejor para tu hijo? Y luego te dicen, no, pero has decidido libremente, pero es que claro, yo te he propuesto que si no, implícitamente, que si no, no estás haciendo todo lo que puedes. Quizás no estás probando algo que te podría salvar. Quizás, ¿vale? Bueno, ejemplos, ya para la asociación y para acabar. Cáncer de mama, una charla que a priori no parecería ningún problema. La curación y la prevención están dentro de ti. Conmemoración contra el cáncer de mama, bla, bla, bla. Y cuando ves aquí abajo el icono, te encuentras con que esto es de Nueva Acrópolis, una secta peligrosa, que se infiltran muchísimas cosas de cultura. Su principal fuente de difusión de esta secta es charlas de cultura, charlas culturales, teatros, óperas, este tipo de cosas, ¿vale? Y obviamente utilizan lo que creen que atrae a la gente. No son tontos. A ver, no lo va a decir alguien, hola, soy una secta, ¿te vienes? No. Hay que intentar disfrazarse de algo muy apetecible. En Pamplona, el origen emocional del cáncer de mama, ¿vale? No sé qué, desodificación biológica. Esto es otra secta, mañana hablaré de ella. Incluso en la Asociación Española contra el Cáncer, había una charla, esto cuando avisamos lo retiraron enseguida, ¿vale? Una charla sobre bioneuroemoción, se intenta curar todas estas cosas, ¿vale? Otra secta peligrosa, mañana hablaremos de ella. Beber de agua de mar, los vídeos de jamón de curación. Otra secta. La derecha es la nuestra. ¿Cómo, perdón? La de la derecha es la nuestra. Esta, vale. Sí. Pues esto, por ejemplo, mañana Está hablaré. impartida por médicos directores del Hospital Universitario de Canarias. Mañana hablaré de alguna parte de esta, sobre todo de la parte de energía de medicina energética y lo del Reiki. ¿Vale? Hay partes que no hay problemas, pero ya sabía que sabéis aquí, ¿eh? No me estoy conteniendo. No, genial, estupendo. De hecho, no he empezado aún a repartir leches. No voy a repartir leches, pero espero que lo que os diga al menos os haga
Y vemos que están cogiendo componentes, barbaridades científicas, incluso sectas, ¿vale? Pero no una secta. Preguntas. Me he extendido muchísimo y lo siento, pero es que mañana no voy a poder estar después de comer y seguramente mañana será cuando más falta agua. Porque mañana estará la gente la que me pregunte y yo quiero poderles decir que os pregunten a vosotros, porque gran parte de lo que os he contado es importante. Mañana es de 11:30 a 12:30. Y en cuanto acabe me voy a un concierto a Castellón, que tengo a las 4. A las 5. Hoy por el eso, dispararle lo que cualquier cosa. Sí. Levantaros antes de la charla que no había ni la base científica entre un móvil Sí, móviles y cánceres, correcto, no lo hay. Las frecuencias que utilizan los móviles. Estoy de acuerdo con la charla, que es fantástica y súper chula porque explica cosas como por qué el cielo es azul. No sé si alguna vez os habéis preguntado por qué el cielo es azul, pero la respuesta, parte de la respuesta es los móviles no pueden afectar de ninguna manera la reacción móvil a las frecuencias móviles al ser humano. Tiene que ver con la energía que tienen las ondas. La energía, y esto es muy, por ponernos muy rápido, imaginando una línea recta aquí, de menor a mayor energía, las más energéticas son las ondas gamma, que vienen de fenómenos superpotentes del universo, rayos X, generados por maquinaria humana y también por el Sol, rayos ultravioleta, sobre todo generados por el Sol. Luego está la luz visible, o sea, la luz visible es de la parte, de hecho en el arcoíris veis que va de rojo a violeta. Y luego está el ultravioleta. Esa gama de colores precisamente os está diciendo, el violeta es muy energético y va perdiendo frecuencia cada vez más, hasta que llega al rojo, que el rojo ya se deja de ver, tiene tan poca energía que ni siquiera llegamos a poderlo ver, ¿vale? Es luz visible, la luz es una frecuencia electromagnética. Por debajo del rojo está lo que llamamos infrarrojo. El infrarrojo es el calor, básicamente, la energía calorífica. La energía calorífica, alguien piensa que el calor de un humano puede generar cáncer. No sé, creo que estamos todo el día en contacto con nosotros mismos o con nuestras parejas y tal. Nadie se preocupa del calor por una bombilla. Pues esas son miles de veces más energéticas que la siguiente que va después, que es las microondas, las ondas de microondas, que además se las potenciales que se usan, bueno, vaya a brillar. La bombilla que tenemos aquí encima nos está dando 300.000 veces más, no es una manera de decir, unas 300.000 veces más energéticamente de ondas que cualquier móvil o cualquier wifi, antena de telefonía y demás. No pueden, a partir del ultravioleta es cuando se pueden generar cambios corporales. El resto, la evidencia que hay alguna interesada, porque sí que hay algún estudio que dice, mira, es que en placas de Petri, a lo mejor os suena esto, ¿no? In vitro, hemos visto que a estas células les pasa esto. Y luego vienes al estudio y ves que la potencia que han aplicado ahí no es la potencia del wifi, es una potencia 100 veces superior. Y una potencia 100 veces superior de microondas, pues a lo mejor la palabra microondas ya, si un microondas le ponéis muchísima potencia, 400 o 500, es capaz de llegar hasta hervir agua. Wow. Pero lo que quiero decir es que a 400 vatios, a 800 vatios, los móviles funcionan a 0,4, 2, como mucho. O sea, estamos muy por debajo de nada que pudiera ocasionar simplemente calor, el calor suficiente como para que nos quemara, y muchísimo menos para que rompa estructuras atómicas o algo que podría generar realmente una mutación que podría generar cáncer. Pues, sí. Los móviles utilizan la radiofrecuencia de baja intensidad, que va desde los 450 a los 2600 MHz. Hay un estudio del Centro Nacional sobre el Cáncer, que es un departamento de la OMS, en el cual concluye que hay una relación. Lo que concluye es que hay efectos. Si miras el artículo, verás que está hablando de lo que te comento. Eso sí, si los conozco, si es que me estoy pegando con eso todos los días. Como informático me preguntan bastante, entonces me tengo que informar bastante. Lo que están diciendo es, si tú miras el artículo, porque una cosa es la energía y otra cosa es la potencia. ¿Vale? Cuando miras la potencia en la que se está usando, están utilizando, digamos, están poniendo una placa en un horno microondas. Hay ciertas cosas, pero la evidencia, lo que hay es muy... Este estudio está basado en 10 años. Sí. ¿Vale? Es un estudio internacional que se practica en 13 países
cual determina que el 10% de las personas que están dentro de este estudio, ¿vale? Tienen un... Te voy a leer exactamente. ¿Vale? Reaccionan a un marcador de uno de los marcadores del glicoma. Es un tumor cerebral. Te voy a... Realmente ese 10% coincide que están expuestos durante muchas más horas que el resto de pacientes. Lo voy a poner de otra manera. Habéis visto la influencia masiva de los móviles en la gente, ¿no? Todo el mundo tiene uno, dos. Sí. Y la incidencia de tumores cerebrales sigue siendo igual, no ha crecido. O sea, si tuviera que tener la relatividad que dicen ahí, que puede ser precisamente por lo que comentaba del caos de Forins, que está pasando, que hay esos tumores, y justo en esta gente, todo el mundo lleva los móviles, todo el mundo usa algunos más que otros, es súper normal, no sería que alguien que tuviera un cáncer cerebral y usa móviles. Seguramente se hace ese experimento con los calcetines, con el color que llevan, mucha gente que tiene tumores cerebrales lleva calcetines rojos. Y yo no alertaría mucho del ponerse calcetines rojos. Yo soy una asesoría informal. Sí, lo que me refiero es eso, que estamos hablando de mala ciencia ahí. Estamos hablando de gente que a lo mejor te está vendiendo, gracias a esos estudios, hay de todo tipo. Por eso es importante los meta-estudios. Un estudio dice que a la basura. Todos estos estudios se han hecho, de estos cuantos dicen que. Cuando miras eso, las frecuencias electromagnéticas de la No estamos mirando un estudio de cualquier, yo sé, centro de investigación, estamos hablando de la OMS. Sigue siendo mala ciencia la OMS, se les ha colado mucha mala ciencia. Y luego, vinculados a la ciencia, mañana hablaré de una cosa de la OMS, se les está colando mucha mala ciencia. Pero eso no significa, lo que quiero decir es que, como decía antes, cuando alguien saca un estudio, tiene que ser coherente con lo que se sabe de otras partes de la ciencia. A nivel energético, hasta el ultravioleta, no hay un cambio estructural atómico. No lo hay simplemente por física cuántica, porque no hay suficiente energía como para arrancar un electrón. ¿Vale? Eso es lo que descubrió Einstein y se ganó un Nobel por el efecto fotoeléctrico. Entonces, más abajo de ahí, pues hay un montón de correlaciones espurias. Cuando algo es muy común, cuando algo es tan común como llevar móvil, la sensación de que algo está causado por ser otra cosa muy común y es muy normal. Y por eso os remitirá a Elena Madute. Elena Madute habla muchísimo de esto y lo ejemplifica perfectamente. Pero vamos, a nivel físico, ese estudio está mal hecho, la OMS se lo han colado o que será precavido. ¿Más cosas? Sí. Una pregunta, a ver si la formulo bien. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si el cáncer actualmente fuera No se oye. Te repito cuando acabas. si el cáncer actualmente fuera la gripe, pues 80 años, ¿ustedes una gente que habría cambios milagros? Lo digo porque cuando, estoy segura, yo quizás no lo vea, ¿no? Pero haya algo que realmente, pues la gente que tengamos cáncer y se puede, habrá tantas, es decir, en el momento en que hay una enfermedad que no tiene una cura clara, ¿no? Aunque hay mucha gente que sobrevive de la primera, ¿no? Pero que no hay una cura clara. ¿Es en este momento en que se produce esta efervescencia de los raras? Porque cuando realmente hay una gripe, pues a no ser un anciano, pues y tal, la gente se cura, ¿no? Hay tanta pseudociencia, ¿no? Sí, es una pregunta muy buena y la repito un poco. Hay una relación entre enfermedades de difícil curación o que no se curan y sufrimiento de charlatanería. La respuesta en parte es claro, mientras no hay una cura, todo el mundo va a probar cosas y les va a parecer que esas cosas funcionan. Y la segunda parte es, incluso aunque se descubra la cura, y lo vemos ahora con los antivacunas, siempre habrá gente que desconfíe de esa cura y diga cosas como que nos intentan envenenar, es un negocio de verdad, pero es un negocio que tal vez está curando gente. O eso te está matando y prueba lo mío que mola más. Y ahí con lo mío que mola más es donde hace el negocio, ¿no? Mi novia el otro día estábamos hablando precisamente de ese tema. Me dijo unas cosas que me parecen súper lúcidas, ¿no? Ahora mismo era sobre el tema de la diabetes, ¿no? El día de la diabetes y de que hay gente que se quejaba de que la diabetes está cronificada, de la que no les interesa curarla. No es verdad, y esto es intentar curarla, pero la sensación que da es que intentan curarla. Nosotros nos poníamos al comienzo de la enfermedad, cuando la diabetes aún mataba. Cuando la diabetes aún mataba, ¿cuánta gente de los que mataba hubiera levantado el brazo firmando porque se la cronificara y pudiera vivir muchos más años?
Actualmente, para hacerlo más fácil, bueno, actualmente hay gente que intenta hacer, como PAMIES, que intenta hacer que la gente deje la insulina y todo eso porque cree que la stevia cura la diabetes, bla, bla, bla. La barbaridad, no hagáis en vuestras casas. Actualmente, con el Alzheimer, imaginaos que alguien dijera, no os voy a curar el Alzheimer, pero tenemos una vacuna que hará que sus progresos no vayan hacia adelante. Yo me mato por ella, yo me pego por ella. Que dentro de 30 años sigamos igual porque el Alzheimer es una enfermedad muy complicada. Habrá gente que dirá, es que se han limitado a hacer la crónica y aquí no les interesa encontrar una cura. Cuando habrá gente que se dirá, porque siempre se les olvida también que hay centros de investigación pública que no están supeditados a las farmacéuticas, sino al contrario, les interesa tener remedios para las enfermedades para no tener que pagar los carísimos de las farmacéuticas. Entonces, sí que ciertamente hay un poco de las dos cosas. Cuando algo no se sabe cómo se cura, hay un surgimiento de curanderismo. De ahí la ciencia lo que hace es, pues vamos a comprobar un poco lo que hay, vamos a hacer las cosas bien, primero lo comprobamos, luego lo vendemos. Y lo que pasa es eso, que luego siempre surgen los detractores, de no, es que esto lo que sea, porque es una enfermedad muy complicada de curar. Y en pocos años vamos a ver una revolución en cosas como la diabetes, la gripe, por ejemplo, porque estamos aprendiendo ya a hacer cosas como vacunas polivalentes y es que hay cosas que son súper complicadas y estamos apenas empezando. De todas maneras, también en torno a la gripe hay años, Muchísimos. Hay una charla de estéticos en el PAB de hace poquito en el ERP que habla del pandemitas de la gripe. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Me podéis? Sí, me podéis. Sí. Una mensaje. Tengo analizo una persona que me quiere dar una charla. ¿Que te quiere dar una charla sobre, yo qué sé, emociones para que la gente se autorreconozca. ¿Cómo saber la fiabilidad de tus fuentes? La madre del cordero. Yo no debería estar aquí, para empezar. O sea, estoy aquí porque me he pegado a mucha gente. Yo preferiría que gente que estaba en la planeta que os he pasado fuera la que os estaba contando las cosas, ¿vale? Porque hay aspectos en física que podrían haber respondido muchísimo mejor a la duda y de hecho de intercambios con Alberto Nájera, que es especialista en Castilla-La Mancha, no recuerdo, de física, y hizo un monográfico muy chulo sobre electromagnetismo y antenas, donde está esto, como os he explicado, con profusión. ¿Cómo llegas a la base? ¿Cómo sabes que...? Porque claro, ¿cómo te fías? ¿En qué momento te fías? Y esto y lo otro, y además tiene lugar de algún centro, pues, centro médico, Sí. que además de la seguridad social, Lo que yo haría, lo que yo recomiendo como asociaciones para nosotros es, cada vez que tenéis en salud, una charla sobre salud, por ejemplo tenéis APTP o Redune, podéis consultar con ellos, van a dar esta charla de este contenido, ¿cómo lo veis? Allí en APTP o en Redune tenemos un grupo de expertos multidisciplinares que pueden ver esto y decir, mira, esto... Podéis consultarnos también en por supuesto, o sea, se lo vamos a verificar también. Sí, sepa. Quiero decir que el hecho de que hayamos invitado a Miguel, porque nosotros hemos verificado, comprobado que si hay alguien documentado o controlado, es él. Lo que pasa es que como saben cómo se crea. Sí. Claro, Entonces, claro. él ha corrido unas entidades que son muy grandes, pero que son una mafia. Pero claro, a nosotros igual nos viene la setita que acaba de... Una primera pista es qué interés tiene esa persona en eso. Esa es la primera pista. Si tiene un interés económico, cuidado. Mira, por defecto, desconfiar. Por defecto son los primeros, desconfiar. ¿Por qué? Porque sois carne de cañón para esta gente. Sí, es eso. Pero Me sabe mal, consultarnos porque nosotros ahora en Paz estamos muy encima de esto, ya lo sabéis. Esta es la razón del congreso, estamos realmente preocupados. La historia es que nos ponen la carne de gallina, estamos hablando de esto porque es un tema muy serio. Parece, pero no lo es en absoluto, parece que todo está muy bien, aunque venga de profesionales. Es verdad que a veces no vienen de profesionales sanitarios, eso no garantiza que no tengas salud. Perdona, ahora lo siento. Quiero decir que a veces es verdad que viene gente que se le presupone una autoridad y un conocimiento, pero no lo tenemos ni que presuponer ni que garantizar. Entonces es verdad que tener mucho cuidado porque está pasando cosas realmente al sector nuestro.
Una pregunta más que tenía. Sí. A ver, lo del cuidado yo entiendo que los científicos tenemos que ser cuidadosos con todo tipo de cosas. Perdona, que está esto. Sí, dime. A ver, mi pregunta es, ¿por qué desconfío de los estudios que está publicando la OMS y no desconfío del régimen? Una muy buena pregunta. Ya retomé. O sea, es lo primero. La OMS, como todas las organizaciones, está formada por personas, tiene la mejor voluntad posible, pero también podemos ver en los propios colegios médicos aquí en España que hay tendencias, que hay... Sí, es muy rápido. Básicamente todo grupo humano es factible de hacer la pata mucho. Con el tiempo esas cosas se van revisando, se van ausentando y muchas veces verás incluso las más prestigiosas revistas científicas que se han retractado estudios o que se han equivocado. A pesar de todo el resultado del que he hablado ahí, se mete la pata. Entonces, ¿por qué desconfiar de la OMS? A ver, desconfiar sistemáticamente me refiero a contrasta con expertos en ese área. Muchas veces te encuentras con que los expertos en ese área te van a decir, sí, eso sí, efectivamente, y otras veces te van a decir, no exactamente como están diciendo estos, o otras veces te dicen, es que han cogido un subconjunto de ensayos, o sea, se han basado en la anomalía de un conjunto de ensayos, pero si hubieran cogido el grupo entero, que es este, o que se han hecho a posteriori desde la fecha que entró el alarma, o que ese en el que se han pasado resulta que lo han retractado porque no estaba bien, pero la publicación está hecha. Es decir, que todo el mundo se equivoca. Y eso nos pasa a todos, yo el primero. La diferencia está en cómo reaccionamos cuando nos ponen la información delante. Algunos dicen, bueno, pues la rectifico, y otros se tapan los ojos y dicen, no, quiero creer lo que yo ya me creía porque no quiero creerme que estoy equivocado. Asumir que la gente es falible, no sois de nada, sin tener esa... a ver, no sois de nada que tenga una repercusión importante sobre vuestras vidas. A ver, si tienes miedo de que el móvil te afecte al cerebro, pues te lo separas un poco y ya está, no te va a pasar nada. Pero me refiero que si vas a tomar una decisión para tratar con cáncer y está basada en un artículo que sea un artículo o 2 o 10 que se ha publicado en una revista, que resulta que casualmente la revista es caramelosdementa.com. Es que hay mucho de eso, ¿vale? Hay mucho ensayo que está digamos, hecho con gente que le interesa que los resultados sean positivos. Hay muchos sesgos y lo que quiero decir es que vayáis con cuidado simplemente, con todos. Reúne los primeros, o sea, reúne entre nosotros siempre estamos como unos en la secta, ¿verdad? Hay formas de intentar lidiar con esto, es básicamente contrastar con gente muy independiente y ver qué información te aportan desde varios sitios independientes. Es un poco el secreto.